Ahora veamos un concepto más, el arco reflejo. Esta es la forma en que trabaja el sistema nervioso. Cada vez que se le estimula, responde de inmediato y lo hace mediante una organización particular. Primero deben activarse los sensores especializados para detectar los estímulos. A esos sensores se les denomina receptores. Son las terminaciones nerviosas receptoras. Estas terminaciones captan el estímulo que puede ser térmico, como en el ejemplo que estamos mostrando ahora, pero podría ser tacto, luz, sonido, etc. Una vez que la terminación nerviosa receptora es activada, se genera una corriente de energía electroquímica denominada impulso nervioso. El impulso nervioso recorre los nervios en el sistema nervioso periférico hasta llegar al sistema nervioso central. Ese recorrido de llegada se denomina vía aferente o sensitiva, lo que en nuestro modelo está coloreado en azul celeste. Una vez que el sistema nervioso central recibe el impulso nervioso, genera una respuesta al mismo. A esto se denomina integración. El sistema nervioso central es el centro integrador, el encargado de generar la respuesta a los estímulos percibidos. En nuestro modelo estamos viendo un corte de médula espinal que forma parte del sistema nervioso central. Cuando la respuesta está lista, debe enviarse de regreso, siempre utilizando al sistema nervioso periférico, solamente que la vía de retorno que conduce los impulsos nerviosos desde el centro integrador hacia la periferia se denomina vía eferente o efectora, lo que en el modelo está coloreado en rojo. El impulso nervioso viaja a gran velocidad hasta llegar, en este caso, a un músculo, el bíceps, y lo activa, generando así una respuesta de retirada ante el estímulo de calor que fue detectado al tocar la llama de la vela encendida. Veamos una vez más cómo está organizado el arco reflejo. Inicia con la activación de la terminación receptora mediante un estímulo. Una vez generado el impulso inicial, este viaja por la vía aferente o sensitiva hacia el centro integrador. El centro integrador genera una respuesta que es conducida por la vía eferente o motora hacia un efector o terminación nerviosa efectora para producir un efecto final ante el estímulo percibido. Recordar que las terminaciones nerviosas receptoras son múltiples. Puede tratarse de los conos y bastones de la retina que detectan la luz, forma, colores, etc. O los receptores en la piel que perciben el tacto, el oído para percibir sonidos y así sucesivamente. Tanto la vía aferente o sensitiva como la vía eferente o motora son vías de conducción nerviosa realizadas mediante los nervios que forman parte del sistema nervioso periférico, esto junto con sus terminaciones. La integración se realiza a nivel del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Ellos son los encargados de percibir y dar respuesta cada vez que el sistema nervioso es estimulado. Puede ser un estímulo que proceda del medio externo o que se origine internamente, como por ejemplo la sensación de vacío en el estómago cuando tenemos hambre. Esta forma de organización que tiene el sistema nervioso humano ha sido y sigue siendo estudiada y también imitada. De aquí se originan los modernos sistemas de información que hoy conocemos y son el sustento para la robótica y la cibernética. La idea sería poner al servicio de la humanidad estos conocimientos y ayudar a quienes necesiten, por ejemplo, una prótesis que les facilite su vida de relación,
o que les devuelva su independencia. Ese es uno de los retos actuales en el estudio del sistema nervioso humano. Una vez más, repasemos el concepto de arco reflejo. Está formado por un receptor, una vía aferente o sensitiva, un centro integrador, seguimos con el ejemplo de médula espinal, una vía eferente o motora y una terminación nerviosa efectora. Podemos ver la similitud que tiene un sistema de cómputo con tal organización. Los periféricos de entrada, tales como el teclado, el mouse, la cámara, etc., hacen las veces de terminaciones nerviosas receptoras que se conectan ya sea alámbrica o inalámbricamente con la unidad de procesamiento central o CPU. Este es el centro integrador. Luego, el CPU envía los comandos a los periféricos de salida con los que está conectados, que serían lo equivalente a las terminaciones efectoras en el concepto del arco reflejo. Esto lo hace también por vía alámbrica o inalámbricamente. Y en el ejemplo se muestran el monitor, la impresora y otros que son necesarios para producir el resultado final. Ahora, finalizando esta introducción al estudio de la forma y función del sistema nervioso, veamos brevemente el concepto de planos anatómicos. Con el propósito de estudiar la anatomía humana, se visualiza al cuerpo humano en lo que denominamos posición anatómica, como se observa en la figura. Puesto de pie, mirada al frente, extremidades superiores a los lados, palmas de las manos dirigidas hacia adelante, extremidades inferiores extendidas, pies dirigidos hacia adelante y en el caso de las manos, los pulgares dirigidos hacia afuera. Trazamos ahora 3 planos imaginarios. En color rosado se presenta el plano sagital o medio, que divide al cuerpo humano en mitades derecha e izquierda. En color celeste se muestra el plano coronal o frontal. Este divide al cuerpo humano en una región anterior o ventral y una posterior o dorsal. En color verde muestra el plano transverso u horizontal, dividiendo el cuerpo humano en una región superior o craneal y otra inferior o caudal. Aplicando estos planos a la neuroanatomía, se observa en imágenes, en este ejemplo, el encéfalo, que se estudia también mediante cortes, como este coronal, o este otro de tipo horizontal, o el último acá abajo de tipo sagital. Los términos ventral, dorsal, rostral, caudal obedecen al hecho de que la anatomía se estudia también en animales con vientre, dorso, cabeza y cola. Y esto se traduce y se aplica también en el estudio de la anatomía humana y la neuroanatomía. Hagamos un repaso final, en este caso con el concepto de planos y ejes anatómicos. Los planos son 3, sagital o medio, que divide lados derecho e izquierdo, coronal o frontal, que divide anterior ventral, posterior dorsal, y el plano transverso, que divide en superior o craneal e inferior o caudal. Términos ventral, dorsal, cefálico, caudal se usan por la analogía con el estudio de la anatomía en animales cuadrúpedos. En neuroanatomía también utilizamos estos términos de referencia anatómica. Esto ha sido la introducción y conceptos básicos a utilizar en el estudio de la forma y función del sistema nervioso, la neuroanatomía humana. Gracias por su atención. Hasta pronto.